Queridos amigos, bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo el pastor Rogelio Pacchini de la Iglesia Adventista West Covina Hills. El día de hoy quiero invitarles a que me acompañen para iniciar nuestro estudio del día de hoy y abrir esta semana con una oración para recibir la sabiduría de nuestro Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en esta ocasión queremos pedirte que nos acompañes. Y Padre, en este importante tema acerca de la salvación, queremos pedirte, Señor, que nos dé la sabiduría que necesitamos para poderla entender. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana tenemos el estudio que lleva como título ¿Cómo vencer el pecado? Así que al abrir esta semana tenemos una importante tarea delante de nosotros. ¿Cómo poder lograr lo que nadie de nosotros hemos podido hacer todavía? Mark Twain cuenta en una de sus narraciones que en una ocasión contó una historia acerca de su infancia. En esa historia él cuenta de que era un jovencito y mientras caminaba por el pueblo de donde él era oriundo, vio por ahí en un día de verano caluroso que en una de las calles estaba una carreta llena de sandías. Con el calor del día y con el hambre que tenía, pensó que ese jugoso fruto iba a ser lo que necesitaba para satisfacer su sed y el calor. Cuando llegó al carro de la sandía, se dio cuenta de que no había nadie vigilándolo. Así que él miró alrededor y tomó una sandía. La guardó y se fue corriendo a un lugar. Cuando en medio del calor se sentó a orilla de la pared, al lado de la banqueta, le dio una mordida a la sandía. Cuenta Mark Twain que cuando enterró los dientes en ese fruto, inmediatamente sintió que por su cuerpo había un sentimiento que nunca había sentido. Se levantó, fue de regreso a donde estaba el carro de las sandías y la puso de regreso. Y es entonces cuando él dice: entonces tomé una que sí estaba madura. Es interesante pensar de que muchas veces hemos tratado de vencer el pecado por nuestras propias fuerzas, pero no siempre lo hemos logrado. Es más, nunca lo hemos logrado. El apóstol San Pablo hoy nos abre a una idea interesante sobre la victoria sobre el pecado. Esta semana estudiaremos el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos y vamos a iniciar con el versículo 14 en esta ocasión. Y dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y familia, es en este pasaje que muchas veces es mal usado y mal interpretado que vamos a basar el estudio para el día de hoy. Pero para eso tenemos que identificar algunos términos que Pablo presenta en este pasaje. El primero de ellos es pecado. La definición bíblica que usamos para encontrar el significado de la palabra pecado aparece en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pablo está hablando de algo más extenso que solamente romper un mandamiento, de los 10. Pablo está hablando no solamente de los pecados de comisión, los que cometemos voluntariamente. No solamente está hablando de los pecados que cometemos por omisión, que sin querer o sin participar físicamente de él, también somos culpables. Lo que Pablo está hablando aquí, mis queridos amigos, es de que al referirse al pecado, está hablando de una vida fuera de la voluntad de Dios. Esto no significa que la gente sea mala, esto no significa que la gente
comete pecados. Es más, hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque no hago mal a nadie, yo no me porto mal, yo soy honesto. Y es exactamente lo que Pablo está diciendo. La falta de la necesidad de la búsqueda de Dios. Pablo hace una separación entre aquellos que buscan constantemente una relación con Dios y aquellos que no la buscan. A ese ambiente de estar fuera de la relación con Dios es a lo que Pablo se refiere como pecado, y vamos a ver más detalladamente más adelante. El segundo término que aparece acá en este pasaje es ley. Ley, por definición, es una norma establecida por una autoridad para regular el comportamiento. Pablo nos da una definición interesante acerca de la ley. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Lo que Pablo está diciendo acá es de que la ley no solamente está haciendo referencia a los 10 mandamientos, sino está haciendo referencia a la conciencia del individuo. En otras palabras, si alguna vez cuando estaban pequeños y estuvieron por allí en alguna tienda y se les antojó un chocolate o algún caramelo, tuvieron ese deseo de comerlo. Pero al ser pequeños solamente lo tomaron y lo abrieron. Pero algo en su corazón les dijo que estaba mal. Ese sentimiento de que no era un comportamiento adecuado. A eso nosotros le llamamos la conciencia. Teológicamente lo definimos como el trabajo del Espíritu Santo en el individuo. Pablo está haciendo una amplitud de la ley, más que de los 10 mandamientos solamente, a la conciencia del individuo, al corazón, al carácter de la persona. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que Pablo está haciendo acá es de que también está dando el trabajo de la ley. En otras palabras, la razón de la existencia de la ley. Y la cosa número 1 que hace es de que la ley nos da evidencia de la existencia del pecado. Si no existiera la ley, jamás sabríamos qué es pecado. Y lo que Pablo está diciendo es de que para poder entender lo que es el pecado, necesitamos entender la ley y su magnitud. En el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos, Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, no es por las obras de la persona que va a tener vida, sino es por lo correcto que la justicia ha restablecido. El día de hoy queremos poner el marco de lo que significa el pecado en presencia de la ley de Dios. Y es difícil pensar de que podemos vivir como seres humanos lejos de la ley de Dios y tener una vida en paz. El pecado ha tomado parte de todas las áreas de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros negocios, de nuestra vida común, aún de nuestra iglesia y de nuestra vida espiritual. Es por eso que tenemos que tener conciencia de que es importante estar bajo la luz de la palabra de Dios y entender cuál es el lugar donde nosotros pertenecemos. Es por eso que hoy quiero orar por ti, para que recuerdes de que hay un Dios que está en todo lugar, que puede verlo todo, pero también puede perdonarlo todo. Y si es tu deseo estar bajo la luz de ese Dios, hoy quiero decirte que tienes la oportunidad. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias porque tú haces todas las cosas rectas. Y te pedimos que hoy tú obres para que nuestro pecado sea vencido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima.